32 años de silencio. 32 años de una mansión que guardaba secretos que nadie se atrevió a buscar. Esta madrugada, a las 6 de la mañana con un segundo, las puertas de esa propiedad cayeron y lo que encontraron adentro va a cambiar para siempre la historia de uno de los momentos políticos más dolorosos de México. No estamos hablando de rumores ni de filtraciones anónimas. No estamos hablando de teorías que circulan en foros de Internet, ni de versiones que nadie puede verificar. Estamos hablando de cientos de kilogramos de sustancias ilícitas distribuidas en bodegas subterráneas, de 47 millones de pesos en efectivo escondidos detrás de muros falsos que durante años se hicieron pasar por simples tabiques de construcción. Y estamos hablando de un hombre que ningún mexicano ha podido olvidar desde aquel 23 de marzo de 1994, cuando un incidente en Lomas Taurinas, Tijuana, apagó la esperanza de millones de personas que creían que este país podía cambiar de verdad. Hoy Omar García Harfuch reventó la mansión de Luis Donaldo Colosio y lo que encontró adentro no tiene precedente en la historia reciente de este país. Antes de que sigamos, si eres parte de la comunidad del Art Club de Fans y llevas tiempo siguiendo cada operativo, cada cateo, cada vez que este hombre hace lo que muchos creyeron imposible, déjame un comentario con la palabra Colosio para saber que estás aquí y que esto te importa tanto como a mí. Esta historia la hicimos juntos y sin ustedes no tendría sentido seguir contándola. Para entender por qué esta madrugada fue diferente a todas las demás, hay que entender que representa ese nombre en la memoria colectiva de México. Luis Donaldo Colosio Murrieta no era un político más dentro de la maquinaria del sistema. Era algo que en la política mexicana aparece muy pocas veces y que cuando aparece genera una esperanza tan intensa que su ausencia duele durante décadas. Era la posibilidad real de un cambio. Un hombre que desde adentro del sistema más cerrado y hermético que ha existido en este país intentaba abrir ventanas, dejar entrar aire fresco, hablarle a la gente de frente y sin los códigos cifrados que la clase política usa para no decir nada mientras finge decirlo todo. Su discurso del 18 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución, apenas 5 días antes de su partida, todavía se estudia como uno de los momentos más honestos y valientes que un candidato presidencial mexicano ha tenido frente a una cámara. Habló de un México con hambre y sed de justicia. Habló de un México donde la ley se aplicara pareja, donde poder no fuera un privilegio hereditario, sino una responsabilidad pública. Y millones de personas lo escucharon y creyeron que esta vez era diferente. 5 días después ocurrió la tragedia en Tijuana. El caso nunca fue resuelto de manera satisfactoria. Las investigaciones se cerraron, se reabrieron, se volvieron a cerrar. Los nombres que circularon como posibles responsables intelectuales fueron muchos y ninguno terminó en una condena que convenciera a nadie. La herida quedó abierta en su mansión en la Ciudad de México, ubicada en una de las zonas residenciales de mayor nivel de la capital. Quedó en manos de herederos y administradores cercanos que durante 32 años la mantuvieron fuera del escrutinio público. Nadie la investigó, nadie la auditó, nadie se atrevió a voltear a verla de frente porque el peso del nombre la protegía mejor que cualquier guardia. Señalar esa propiedad era señalar a Colosio, y señalar a Colosio en México tiene un costo político que durante décadas nadie quiso pagar. Eso fue exactamente el error que los grupos ilícitos aprovecharon. La señal que encendió las alarmas en el equipo de inteligencia de Omar García Harfuch no llegó de un informante ni de una denuncia ciudadana anónima enviada a un buzón de quejas. Llegó del lugar donde siempre llegan las verdades más incómodas y más peligrosas, del rastro del dinero. Durante semanas, los analistas financieros del grupo de inteligencia rastrearon movimientos de capital en cuentas vinculadas a empresas fachada registradas a nombre de prestanombres que no tenían perfil empresarial reconocible. Personas que en papel dirigían sociedades anónimas con contratos millonarios, pero que en la vida real vivían en colonias populares de la periferia urbana, manejaban autos con más de 10 años de antigüedad y no tenían en sus declaraciones patrimoniales nada que justificara su rol como operadores de empresas con facturación de 8 cifras. El patrón era el de siempre. Era la firma inconfundible de una organización ilícita que lleva años perfeccionando el arte de parecer legal mientras opera en las sombras. Lo que no era tan evidente, lo que tardó semanas en materializarse en el tablero de análisis financiero del equipo de Harfuch, era el destino final de ese dinero. Las transferencias irregulares apuntaban una y otra vez, a través de capas de empresas interpuestas y cuentas en el extranjero, a una dirección específica en la Ciudad de México. Una propiedad con historia. Una propiedad cuyo nombre aparecía en los registros catastrales vinculado a un apellido que cualquier mexicano reconoce de inmediato. Cuando el analista que encontró la conexión la puso sobre la mesa del equipo de inteligencia, el silencio que siguió duró varios segundos,
porque todos entendieron al mismo tiempo la magnitud de lo que tenían frente a ellos y la delicadeza política que iba a requerir cada paso de lo que venía a continuación. El genio del esquema era su audacia calculada. ¿Quién iba a sospechar que la antigua mansión de Colosio albergaba sustancias ilícitas y decenas de millones en efectivo irregular? Nadie. Y esa era precisamente la apuesta de esa organización. Usar el escudo invisible del nombre más respetado y más intocable de la política mexicana reciente para blindar su operación más importante en la capital del país. No era torpeza, era estrategia. Era la demostración de que los grupos ilícitos en México llevan décadas jugando un ajedrez de largo plazo, mientras las autoridades reaccionan movida por movida sin ver el tablero completo. La orden de cateo fue firmada por un juez federal en la Ciudad de México en las últimas horas del lunes, 30 de marzo. Arfuch la recibió pasada la medianoche y convocó de inmediato a los líderes del operativo para una sesión de coordinación final en el centro de mando. Cada minuto que pasaba después de ese momento era un minuto de riesgo. Las redes ilícitas tienen ojos en lugares que ningún manual de inteligencia puede mapear completamente. Conocidos, familiares de empleados, elementos locales en nómina, funcionarios de mandos medios que pasan información a cambio de sobres que llegan puntualmente el primer día de cada mes. Si alguien dentro de esa cadena detectaba el movimiento del convoy antes de que llegara a la propiedad, la mercancía podría estar en camino a otra dirección antes del amanecer. El operativo tenía que ejecutarse antes de que la ciudad despertara y así fue. A las 6 de la mañana, en punto del martes 31 de marzo de 2026, la mansión que perteneció a Luis Donaldo Colosio Murrieta dejó de ser un monumento silencioso al pasado y se convirtió en el epicentro de uno de los operativos de mayor alcance que se hayan ejecutado dentro de los límites de la Ciudad de México en años recientes. El convoy que llegó esa madrugada no era una patrulla de rutina ni un grupo de inspectores administrativos con órdenes de revisar documentos. Eran elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales y de la Guardia Nacional, las unidades más capacitadas que tiene el Estado mexicano para operar en entornos urbanos de alta complejidad, donde cada cuarto puede esconder una amenaza, cada mueble puede tener un compartimento oculto y cada pared puede ser el frente de una cavidad diseñada para guardar lo que nadie debe ver. Llegaron en silencio total, sin sirenas, sin luces de emergencia que alertaran a los vecinos ni a los vigías que los grupos ilícitos siempre tienen apostados en las colonias donde operan, personas que en apariencia son simplemente vecinos o comerciantes, pero que en realidad forman la primera línea de alerta de la organización. El convoy se detuvo a una cuadra de distancia de la propiedad objetivo y los elementos avanzaron a pie en columnas compactas, pegados a las bardas de las propiedades aledañas, moviéndose con la disciplina mecánica de quien ha ensayado ese movimiento cientos de veces y sabe que el error más pequeño puede costar caro. Las calles de esa colonia residencial estaban vacías a esa hora. Solo el ruido lejano de los primeros camiones de basura de la mañana rompía el silencio de la madrugada. Los elementos de élite se movían más silenciosamente que ellos. Alf no estaba en la calle esa mañana. Estaba en el centro de mando, frente a las pantallas que transmitían en tiempo real la telemetría de cada elemento sobre el terreno, los puntos de luz que representaban a sus operadores avanzando hacia el objetivo en la oscuridad de una Ciudad de México que todavía no sabía lo que estaba a punto de ocurrir dentro de sus propias calles. Su voz llegaba por radio a los líderes de escuadrón con la calma característica de quien lleva años tomando decisiones en situaciones donde el margen de error es cero. Pero adentro, incluso él sabía que esta noche era diferente a todas las anteriores. No era un cateo más en la larga lista de operativos que su administración había ejecutado. Era el cateo que nadie había tenido el valor de ordenar en 32 años de silencio institucional. Si tú también pensaste que algo así era imposible, que la mansión de Colosio era demasiado intocable para ser investigada, déjamelo en los comentarios. Porque esa sensación de que hay lugares y nombres que están por encima de la ley es exactamente el tipo de impunidad que este operativo vino a demoler esta madrugada. El sistema de seguridad de la mansión había sido actualizado y modernizado en los últimos años con una inversión que no correspondía al perfil de una familia que simplemente conserva una propiedad histórica. Cámaras de alta resolución con cobertura perimetral completa, sin ángulos muertos. Sensores de movimiento instalados no solo en el exterior, sino en los corredores interiores y en los accesos a los niveles subterráneos. Puertas reforzadas con sistemas de cierre electrónico que requerían autenticación de múltiples pasos para ser operadas desde adentro. Alguien había invertido dinero serio, dinero profesional, en convertir esa propiedad en una fortaleza discreta. No el dinero de una familia que conserva con cariño el legado de un ser querido.
El dinero de una organización que necesita que su punto de operaciones más importante en la capital del país permanezca impenetrable e invisible al mismo tiempo. Los especialistas en neutralización electrónica del equipo cortaron las señales de seguridad en 40 segundos exactos. Las cámaras quedaron ciegas de golpe, los sensores perimetrales e interiores mudos y la puerta principal, reforzada y diseñada para resistir intentos de entrada forzada convencionales, cedió ante el equipo de apertura táctica sin hacer más ruido que el susurro metálico de un mecanismo que por primera vez en años era abierto desde afuera sin el permiso de quien lo construyó. No hubo resistencia. Eso fue lo primero que se confirmó por radio cuando los elementos cruzaron el umbral. No había personal con equipamiento esperando en los corredores. No había operadores posicionados en puntos estratégicos del interior listos para defender la carga. Lo que había era algo diferente y en cierta manera más revelador que cualquier confrontación abierta. Había orden. Había una operación meticulosamente organizada que llevaba meses, muy posiblemente años, funcionando con la precisión y la rutina de una empresa formal. Los grupos ilícitos, cuando tienen tiempo suficiente y recursos ilimitados, dejan de parecerse la imagen caótica que las películas proyectan y empiezan a parecerse a un corporativo eficiente con procesos, jerarquías y protocolos de operación bien definidos. Y eso es exactamente lo que los elementos de élite encontraron al cruzar el umbral de la mansión esa madrugada. El recorrido interior comenzó desde la planta baja, siguiendo el protocolo estándar de aseguramiento que establece la cadena de custodia antes de que los peritos forenses entren a documentar. La planta baja conservaba algo de la arquitectura original de la propiedad. Techos altos, pasillos anchos, el tipo de construcción que en las décadas de los 80 y 90 se usaba en las zonas residenciales de alto nivel de la Ciudad de México para transmitir poder con una elegancia que no necesitaba gritar para ser reconocida. Había elementos decorativos que evocaban una época anterior, marcos en las paredes donde en algún momento hubo fotografías o cuadros que habían sido retirados hace tiempo. Muebles que mezclaban lo antiguo con adquisiciones más recientes, algunas claramente costosas, otras funcionalmente neutras. Pero debajo de esa fachada de respetabilidad histórica había capas que no se veían a simple vista y que el ojo entrenado del equipo forense comenzó a identificar desde los primeros minutos del recorrido. Todo estaba limpio, demasiado limpio para una propiedad que en teoría no era habitada de manera regular. El tipo de limpieza que no habla de higiene cotidiana, sino de un proceso sistemático de eliminación de evidencia. Las superficies habían sido tratadas recientemente con productos especializados que neutralizan residuos orgánicos y biológicos, los mismos que los laboratorios forenses buscan cuando analizan una escena. Alguien con conocimiento técnico de los procedimientos de investigación había supervisado esa limpieza. No era el trabajo de un empleado doméstico ordinario, era el trabajo de alguien que sabe exactamente qué es lo que los peritos van a buscar y ha tomado medidas para que no lo encuentren. Pero hay algo que los grupos organizados, por meticulosos que sean, siempre subestiman: el peso, la masa, lo que ocupa espacio y desplaza materia, aunque esté escondido detrás de una pared perfectamente acabada. Los radares de penetración de suelo que el equipo de inteligencia llevó consigo no mienten. No se dejan engañar por acabados impecables ni por capas de pintura fresca. Detectan densidades, detectan cavidades, detectan la diferencia entre un muro sólido de concreto y un muro que adentro guarda algo que no debería estar ahí. El equipo perforó el primer falso muro a las 6:43 de la mañana en el ala sur de la planta baja, donde los planos originales de la propiedad indicaban que había una bodega de materiales de construcción que nunca había sido actualizada en los registros catastrales. Lo que apareció al otro lado hizo que el oficial a cargo solicitara que repitieran el reporte 2 veces porque la primera no lo creyó. 1 tonelada, 800 kilogramos de metanfetamina en cristal, empaquetada al vacío en bloques compactos con el nivel de sofisticación industrial que caracteriza las operaciones de distribución masiva de esa organización. No era producto destinado a las calles de ninguna ciudad mexicana. Era cargamento de exportación listo para moverse en contenedores hacia mercados internacionales, donde ese tipo de sustancias lleva años ganando terreno a un ritmo que los gobiernos de varios países han declarado crisis de salud pública nacional. El valor estimado de esa sola carga en el mercado negro supera con creces todo lo que el gobierno federal destina anualmente a algunos programas sociales completos. Era una fortuna química guardada a metros de una calle residencial de la Ciudad de México, en el corazón de la capital, bajo el nombre de un hombre que falleció antes de ver en qué se convertiría su legado. Y eso era solo el primer cuarto. El segundo sótano, ubicado en el ala norte de la propiedad,
y accesible únicamente a través de un mecanismo de acceso oculto detrás de una estantería de madera que en apariencia formaba parte del mobiliario de una biblioteca, requirió 19 minutos adicionales para ser localizado y abierto. Los falsos muros en esa sección eran dobles, con una cámara de aire entre las dos capas diseñada para confundir los sensores de densidad estándar. Pero los especialistas de inteligencia del equipo de Harfush no trabajan con sensores estándar ni con protocolos diseñados para operativos ordinarios. Tardaron 19 minutos, no más, y lo que encontraron del otro lado fue 940 kilogramos de cocaína de alta pureza, procesada a un nivel de refinamiento que los peritos en el sitio describieron en sus notas preliminares como casi farmacéutico. No era la sustancia que circula en las calles de ninguna ciudad mexicana. Era producto de exportación de primera categoría, destinado a mercados europeos y norteamericanos, donde el gramo se cotiza en euros y dólares, no en pesos, y donde la pureza del producto determina la reputación y el precio de quien lo distribuye. Pero si hay algo que en los últimos años ha redefinido la escala de la tragedia del tráfico ilícito de sustancias, no solo en México, sino en el mundo entero, es una sola palabra que se ha convertido en sinónimo de una crisis de salud pública en las noticias internacionales: fentanilo. Y en la mansión que perteneció a Luis Donaldo Colosio había 320 kilogramos de esa sustancia en pastillas de colores diseñadas para parecerse a medicamentos de venta controlada, y en polvo fino listo para ser mezclado con otras sustancias y multiplicar su alcance de manera exponencial. 320 kilogramos de una sustancia tan potente que 2 miligramos, la cantidad que cabe en la punta de un lápiz sin hacer esfuerzo, son suficientes para causar un daño irreversible a un adulto sano en minutos. Hay que detenerse un momento y hacer ese cálculo completo. Hay que multiplicar esa cifra y pensar en cuántas vidas representa ese número en términos de daño puro. Y cuando lo hagas, si tú también sientes que el estómago se cierra y que las palabras no alcanzan para describir lo que eso significa, dale like a este video porque esta información no puede quedarse en silencio y necesita llegar a más personas. El recorrido continúa hacia las áreas que en la arquitectura original habían sido diseñadas como bodega de vinos, cuartos de almacenamiento general y los espacios de servicio que en las construcciones de esa época se ubicaban siempre lejos de las áreas principales para mantener la separación entre la vida de los dueños y la de quienes trabajaban para ellos. Ahí los falsos muros no contenían sustancias ilícitas, contenían dinero, 47 millones de pesos en efectivo, distribuidos en fajos ordenados con la precisión meticulosa que solo se consigue cuando el movimiento de fondos ilícitos es una operación de tiempo completo con personal dedicado exclusivamente a esa tarea. Los billetes estaban organizados por denominación, envueltos en plástico termosellado y escondidos en cavidades que desde afuera eran indistinguibles de simples elementos de construcción ordinaria. Había fajos detrás de los zócalos de los cuartos de servicio. Había fajos en el interior de columnas decorativas que desde afuera parecían sólidas. Había fajos sellados dentro de lo que en los planos originales de la casa figuraba como un sistema de ventilación que llevaba años sin estar conectado a ningún ducto activo. El dinero no estaba ahí para ser gastado en lujos visibles ni en gastos cotidianos. Estaba ahí para ser procesado, para ser movido en capas sucesivas a través de las empresas fachada que el equipo de inteligencia ya había identificado semanas antes durante el rastreo financiero que desencadenó toda la investigación. El ciclo era el de siempre, el mismo que se repite en cada operación de movimiento de fondos ilícitos documentada en los últimos 30 años de historia del tráfico ilegal en México. Efectivo irregular entra por un lado a través de negocios que generan flujo de caja difícil de auditar. Facturas de servicios inexistentes salen por el otro hacia empresas interpuestas y al final del proceso el dinero reaparece en cuentas bancarias vinculadas a negocios que en papel son perfectamente legales y que pagan impuestos puntualmente para mantener su fachada de legitimidad. La mansión de Colosio no era solo una bodega de sustancias ilícitas, era una operación industrial de blanqueo de fondos, operando en silencio en pleno corazón de la Ciudad de México, protegida por el escudo invisible de un hombre que nadie se había atrevido a cuestionar. En la planta alta, los peritos encontraron lo que en este tipo de operativos se denomina el cuarto de representación, el espacio donde los operadores de alto nivel se reúnen cuando es necesario hacerlo fuera de los canales digitales que pueden ser interceptados, donde se toman decisiones que no pueden quedar registradas en ningún servidor ni en ninguna llamada telefónica y donde se guardan los objetos que comunican jerarquía y poder dentro de la estructura ilícita. Había relojes de alta gama distribuidos sobre una repisa de madera oscura, piezas de relojería suiza de las marcas que no aparecen en los catálogos ordinarios. Había joyas en estuches forrados de terciopelo azul oscuro, piezas que individualmente representaban más dinero del que la mayoría de los mexicanos ven en años de trabajo honesto.
Y había obras de arte, pinturas al óleo y esculturas de bronce, cuyo avalúo pericial preliminar en el sitio sumó varios millones de pesos, colocadas con la naturalidad de quien está tan acostumbrado a la riqueza que ya no la ve, colgadas en las paredes de una casa que en teoría era un patrimonio histórico bajo cuidado familiar. Todo ese conjunto no era una colección personal. Era el lenguaje del poder ilícito traducido en objetos de lujo, la forma en que las organizaciones de este tipo establecen y comunican jerarquías internas sin necesidad de palabras ni de documentos que puedan ser usados como evidencia. Era la sala donde los intocables se sentaban a decidir el destino de rutas, cargamentos y operaciones, rodeados de arte y lujo, a metros de toneladas de sustancias ilícitas y decenas de millones en efectivo irregular. En la misma ciudad donde millones de mexicanos se levantan cada día antes del amanecer para ganarse el sustento en condiciones que estos hombres nunca han conocido. Y luego estaban los documentos. Comparte este video con alguien que necesite saber esto, porque lo que viene ahora es la parte que conecta todo y que explica por qué este operativo va mucho más allá de un simple decomiso. En un escritorio de madera oscura ubicado en la oficina principal de la planta alta, los agentes encontraron carpetas físicas organizadas con un sistema de archivo que delataba a alguien con formación administrativa seria, no a un operador de calle, sino a alguien acostumbrado a manejar información corporativa. También encontraron dispositivos de almacenamiento digital, discos duros externos y memorias USB que los analistas comenzaron a revisar de inmediato con equipos forenses portátiles. Lo que apareció en las primeras páginas de las carpetas físicas y que fue confirmado minutos después por los archivos digitales fue la prueba documental de algo que la inteligencia financiera había intuido, pero no podido demostrar con evidencia física hasta ese momento. La propiedad llevaba años siendo administrada activamente por personas con vínculos directos y documentados a las estructuras financieras de esa organización ilícita. Las transferencias irregulares documentadas en esos archivos no eran errores contables ni movimientos ocasionales difíciles de explicar. Eran un sistema, una arquitectura financiera deliberadamente construida para mover dinero desde la mansión hacia cuentas en el extranjero a través de empresas registradas en jurisdicciones de baja fiscalización, donde el origen de los fondos no requiere explicación y desde ahí de vuelta a México en forma de inversiones aparentemente legítimas en bienes raíces. Negocios de servicios y contratos con proveedores que en papel existían, pero en la realidad no operaban. El dinero daba la vuelta al mundo para regresar en apariencia limpio y la mansión de Colosio era el punto de origen y de llegada de ese circuito, el corazón físico de una operación de blanqueo que había permanecido invisible durante años, precisamente porque nadie quería ver lo que había detrás de ese nombre. ARF recibió el reporte completo desde el centro de mando a medida que los hallazgos se acumulaban. Las pantallas frente mostraban el inventario creciendo en tiempo real, cada nuevo elemento catalogado y registrado con número de evidencia y descripción forense. La tonelada 800 de cristal, los 940 kilogramos de cocaína, los 320 kilogramos de fentanilo, los 47 millones en efectivo, las joyas, los relojes, las obras de arte y los documentos se conectaban todo con una organización ilícita que lleva años operando con una impunidad que esta madrugada encontró su primer límite real dentro de los muros de una propiedad que el respeto colectivo al nombre había mantenido intocable durante 3 décadas. Cada nuevo reporte era una confirmación de que la inteligencia había sido correcta, que la decisión de actuar esa madrugada sin esperar, sin negociar tiempos ni condiciones, sin dar a la red ni un minuto de ventaja para reaccionar, había sido la decisión correcta. Pero Arfuch también sabe, con la claridad de quien ha desmantelado suficientes operaciones ilícitas para conocer su anatomía completa, lo que viene después de una operación de esta magnitud. Sabe que asegurar la evidencia física es el capítulo más sencillo de escribir. El difícil es el que comienza cuando las cámaras se apagan y los expedientes entran al sistema judicial. A las 7:42 de la mañana, una vez que el equipo forense había documentado, fotografiado, etiquetado y asegurado bajo estricta cadena de custodia cada gramo de evidencia recuperada en la propiedad, ARF dio la segunda orden del operativo. La orden que las imágenes captadas por los drones de vigilancia que sobrevolaban la zona registraron en su totalidad y que nadie que haya visto ese material va a poder olvidar fácilmente. Hubo un silencio después de esas palabras que duró más de lo habitual en una conferencia de prensa, el tipo de silencio que no es vacío, sino denso, cargado de todo lo que implica lo que acaba de decirse públicamente y de manera oficial. Porque lo que ARF describió en esa declaración no es solo el resultado de un operativo de gran escala, por histórico e impactante que sea el decomiso. Es la confirmación pública y documentada de algo que muchos mexicanos sospechaban desde hace tiempo, pero que nadie había podido demostrar con evidencia física recuperada en el lugar.
que los grupos ilícitos en este país tienen la capacidad, los recursos y la audacia de esconderse detrás de los símbolos más sagrados de la historia nacional, que no hay nombre lo suficientemente respetado, no hay legado lo suficientemente protegido por la memoria colectiva, que los detenga si hay dinero de por medio y si las instituciones que deberían investigar miran hacia otro lado por comodidad, por miedo o por conveniencia política. Luis Donaldo Colosio falleció el 23 de marzo de 1994 creyendo en un México que podía ser diferente. Un México donde la ley se aplicaba de manera pareja, independientemente del apellido o del cargo. Un México donde los recursos públicos llegaban a quien los necesitaba, sin pasar por manos que los desviaban en el camino. Un México donde el poder era una responsabilidad y no un negocio. 32 años después, en la madrugada de este martes, 31 de marzo, en una calle residencial de la Ciudad de México que esa noche no se parecía en nada a lo que aparenta ser el día, un operativo ejecutado con precisión y sin incidentes demostró que ese México todavía está en construcción, que cada cateo ejecutado correctamente, cada orden de cateo que se firma sin importar el peso político del nombre que aparece en el expediente, cada tonelada de sustancias ilícitas incautada y destruida es un paso más hacia el país que Colosio describió en ese discurso del 18 de marzo, que todavía muchos mexicanos recuerdan de memoria. La mansión fue reventada, las sustancias fueron destruidas, el dinero está bajo custodia. Pero las preguntas que quedan sobre la mesa después de esta madrugada son las mismas que siempre quedan después de un operativo de esta magnitud y que son las más importantes porque apuntan hacia adelante, no hacia atrás. ¿Quiénes son los propietarios reales detrás de las empresas fachada que aparecen documentadas en esas carpetas físicas y en esos archivos digitales? ¿Desde cuándo exactamente opera esta red en esa propiedad? ¿Y quién o quiénes en posiciones de autoridad lo sabían y eligieron no actuar? ¿Cuántas propiedades más con nombres históricos o con fachadas de legitimidad institucional están siendo utilizadas de la misma manera en este preciso momento? Mientras tú ves este video y yo te lo cuento, esas preguntas no tienen respuesta esta mañana, pero en el Club de Fans llevamos suficiente tiempo siguiendo cada movimiento de este hombre para saber algo que el tiempo ha demostrado ser verdad una y otra vez. Cuando Harfuch empieza a jalar un hilo, no lo suelta hasta que el tejido completo se desgarra. Esta mansión no era el principio de la red, ni tampoco es su final. Es un nodo. Un punto en un mapa más grande que esta madrugada acaba de quedar expuesto con una claridad que los documentos recuperados en esa propiedad van a terminar de confirmar en las próximas semanas. Lo que pasó esta madrugada en esa calle residencial de la Ciudad de México va a seguir dando de qué hablar durante mucho tiempo. Los documentos financieros recuperados van a ser analizados por equipos especializados de la Fiscalía General de la República que ya trabajan en expedientes relacionados con la estructura de esa organización ilícita en el centro del país. Los dispositivos digitales van a ser sometidos a procesos de extracción forense que pueden tardar semanas, pero que rara vez terminan sin revelar más nombres, más direcciones y más conexiones que los que aparecen a primera vista. Y cada nombre que aparezca en esos archivos va a ser revisado con la misma metodología sistemática con la que el equipo de inteligencia revisó durante semanas los movimientos financieros que condujeron a esta dirección. 32 años después, la historia de Colosio tiene un capítulo nuevo. No el que nadie hubiera querido escribir. No el que ningún mexicano que lo recuerda habría querido que existiera. Pero sí el que México necesitaba leer para entender hasta dónde llega la audacia de los grupos ilícitos cuando encuentran los espacios ciegos de la política y el miedo institucional dejan sin vigilar. Y también para entender que esos espacios ciegos no son permanentes, que hay personas dispuestas a iluminarlos aunque el nombre que aparezca en la puerta sea el más intocable de todos. Si quieres seguir recibiendo cada operativo, cada cateo, cada vez que Harfuch hace lo que muchos creían imposible, que nosotros en el Club de Fans nos comprometemos a contarte sin filtros y sin miedo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Aquí no borramos la evidencia ni apagamos la memoria. Nos vemos en el siguiente expediente.